En algunos casos los lenguajes no da un error cuando almacena ese tipo de datos, sino que directamente hace una conversión interna y a veces no sabemos por qué razón está almacenando valores que no corresponden. ¿Está claro más o menos hasta ahí el tipo de datos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y con respecto a la estructura de datos es similar, digamos. Yo no voy a poner siempre vectores si sé que con una variable simple lo voy a reemplazar y no voy a usar vectores si a veces con una estructura matriz lo puedo solucionar. Entonces, volviendo, digamos, al tema número uno, una de las responsabilidades más importantes es definir la estructura y el tipo de datos más adecuado al problema que estoy desarrollando. ¿Sí? En el segundo caso, también tiene que ver con la vida del programador. Un programador cuando va a hacer, generalmente en la provincia de Salta, recuerden que a veces los profesionales terminan siendo el que hace el análisis, hacen el diseño y también la programación. En empresas grandes sí está separado esos roles. En empresas pequeñas, que es la mayoría que está en nuestra provincia, generalmente el programador hace de todo, desde el análisis hasta la programación. Uno de los vicios que también se tiene es que cuando yo voy a analizar una determinada empresa, yo digo, bueno, esto es más o menos como el problema de la empresa que está en la zona sur y más o menos yo trato de encajarle, valga esa mala palabra, pero de ponerle el mismo sistema que está, digamos, en esa empresa. En realidad, el programador tiene que ser lo suficientemente hábil para entender bien el problema, entender bien el modelo de negocio y no tratar de copiar y pegar de otras empresas donde ya hice un programa. Hay cosas que se pueden reutilizar, pero en general cada empresa tiene su operatoria distinta, por lo cual una de las tareas del programador es tratar de no readaptar lo que ya tiene, siendo que no se ajusta al negocio. ¿Sí? Bueno, la tercera es un poco sentido común, ser capaz de analizar un problema hasta comprenderlo completamente y recién desarrollarlo. Y el cuarto es usar la herramienta disponible, pero evitar la herramienta detenga o altere la solución del problema. Por ejemplo, hoy se suena mucho el tema, digamos, de aplicaciones móviles, suena mucho el tema de Bitcoin, y de repente puedo tener, digamos, el requerimiento económico de alguna empresa que quiere desarrollar un software y dice, pero yo también quiero que la Bitcoin, ¿sí? Porque está de moda, porque es lo que está sonando, y resulta que, bueno, hacer, digamos, un desarrollo de Bitcoin hoy no es tan sencillo, y yo puedo tardarme capaz que 8 meses y no fui lo suficientemente hábil para asesorar bien al cliente que realmente no es lo que necesita. En algunos casos sí es necesario y en otros no. En algunos casos sí es necesario darle una aplicación móvil y a veces no, simplemente con una aplicación de escritorio y una página web es suficiente. Entonces, hay muchas herramientas disponibles, hay muchas cosas que andan dando vueltas, hay muchas cosas que están de moda, ¿sí? Pero siempre yo tengo que ser lo profesionalmente correcto para no tratar de una herramienta que realmente necesite y que esa imposición no impida o detenga la solución del problema, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Vamos a ver los chats. Sí, Sebastián, apoyo la moción de Sebastián, por lo menos usan los micrófonos, así no estamos viendo el chat y volviendo. ¿Están bien hasta acá, chicos? Bien, ahí estoy viendo todo por chat, ¿sí? Pero quisiera que hagan las consultas en forma de audio, así lo podemos escuchar todo y no tenemos que salir a la pantalla. Bien, Pablo Sandoval acá me pregunta qué tipo de datos usaría para los meses. Bueno, en Python específicamente el tipo de datos más chico es el integer, pero hay algunos lenguajes que hay tipos de datos mucho más chicos que me permiten almacenar los meses. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Así volvemos a la presentación. Bien,
Y les vuelvo a insistir, por favor hagan las consultas o respondan por audio. Hoy vamos a usar el audio más que todo, así es un poquito más dinámico. Bien. Bueno, vamos al segundo punto que tiene que ver, digamos, con la responsabilidad del programador, que tiene que ver con la profesionalización, perdón, de la que tiene que ver con el estilo de programación. Bien, uno de los puntos o de los tips con respecto al estilo de programación tiene que ver con variables representativas. También, si recién estamos aprendiendo, y bueno, uno por a veces por una cuestión didáctica le dice, digamos, nombre de variable, generalmente a todo le pongo X, a todo le pongo Y, a todo le pongo H. O sea, si yo estoy trabajando con un problema determinado, siempre los nombres variables tienen que ser representativos al problema que estoy resolviendo. Por ejemplo, si yo estoy por almacenar un DNI, en vez de ponerle X, un nombre de variable representativa sería DNI. Si estoy trabajando con un trabajo, un nombre representativo sería LEG, ¿sí? Aún así, hay normas que se deben seguir en una empresa. Si ustedes el día de mañana están a cargo de una empresa de desarrollo, deberían definir ciertos estándares y normas para que todos los programadores codifiquen de manera similar y siguiendo y respetando cierto orden. Por ejemplo, en algunas empresas, los nombres de variables empiezan la primera letra de mayúscula y a continuación vienen dos letras en minúscula que representan las variables. Siempre los menús y las pantallas van con un determinado color. Siempre, digamos, cada vez que se define un vector se define de tal manera. Entonces, eso hace un determinado orden en una empresa. Si ustedes no trabajan solo, que en la mayoría de los casos van a trabajar colaborando en una empresa en relación de dependencia o en algunos momentos van a ser socios de una empresa o dueños de una empresa, tienen que mantener cierto orden y para impartir a sus empleados o para colaborar con sus colegas. Eso es en el sentido de que yo pueda después hacer un mantenimiento de los programas de otros programadores. Recuerden que nadie es imprescindible y siempre una de las cosas más importantes es que se tenga un orden, porque de nada sirve tener un super programador que tenga todos los conocimientos y sea uno de los mejores de la carrera, y si es una persona que trabaja solo y que nadie le entiende el código, por desgracia tiene alguna enfermedad y se tiene que tomar una licencia, la empresa se vería paralizada, se tiene que hacer un mantenimiento porque realmente no sabe leer o es programador, no supo, digamos, mantener un cierto orden o respetar, digamos, algunas normas de la empresa. ¿Sí? Entonces, uno puede usar variables representativas. Acá dice de no confundirse mayúsculas y minúsculas. Hay algunos lenguajes, en particular Python, ¿sí? Reconoce el mayúscula y minúscula. Una variable X en mayúscula es distinta a una variable X en minúscula. Eso tengan ojo, porque si ustedes ponen un X almacenando un valor y después quieren referenciar a ese X en minúscula, es otra variable distinta. Y hay algunos otros lenguajes que mayúscula y minúscula es exactamente la misma variable. Pero en el caso particular de Python, hace esa distinción. En el caso particular de Java también. ¿Sí? Una variable mayúscula es exactamente distinta a una variable minúscula. Otro tip hace referencia a la sentencia de control. ¿Sí? Fíjense en que en esto hay un ejemplo. No está optimizado porque hace una pregunta de más, donde lo correcto sería si X sub Y es igual a J y directamente haría las tres sentencias que está ahí. Acá está haciendo una pregunta de más y va por el else. Eso no está siendo optimizado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y fíjense, bien, y fíjense en este ejemplo donde si yo tengo que seguir lo que está acá, bastante tedioso seguir con esto capaz que se lo podría optimizar con algo que está así acá abajo, ¿sí? Y es un poco más claro, es más legible, se entiende un poquito más, lo de arriba puede ser un poquito más rebuscado. O
Otra de las condiciones imprescindibles es documentar, siempre documentar el programa para que alguien lo pueda seguir. Si yo tengo un módulo, lo ideal es demorarme unos 5 segundos y poner una línea arriba diciendo qué es lo que hace el módulo, qué parámetros recibe, ¿sí? Cada vez que yo estoy con alguna fórmula en particular en determinado programa, hay programas que requieren fórmulas matemáticas extraordinarias, por ejemplo, el cálculo de una factura, yo tendría que documentar y ver y indicar de qué manera se hace ese cálculo. Entonces, una de las cuestiones que hacen a la profesionalización es la documentación, para que cualquier otra persona después pueda seguir ese programa y pueda seguir manteniendo y optimizando y reutilizándolo. Realiza interfaces amigables y comprensibles para el usuario. Como le dije, uno de los estándares es que toda la empresa trabaje siempre con el mismo tipo de pantalla, porque de repente, bueno, si a un cliente le pongo que una pantalla con color rojo, al otro le pongo el azul, el otro con F1 hace tal cosa, con el F2 hace otra cosa, con el otro guarda, con el otro sale la letra más grande, el otro sale con letra minúscula. Eso termina siendo contraproducente, puede ser una solución rápida en un momento, pero termina siendo un gran problema cuando yo necesito profesionalizar, y básicamente hay gente que vive esto, que es la programación. Entonces, aunque ustedes no crean, una interfaz amigable vende muchísimo más que una interfaz que puede ser un programa que es muy potente y mucho mejor y más óptimo que un servidor programa, pero un programa A que tiene una buena interfaz versus un programa B que capaz que hace lo mismo y tiene una pobre interfaz, siempre va a vender más que el primero. Recuerden que al cliente todo le entra por los ojos. Entonces, si ustedes le hacen una buena combinación de colores, hay veces que inclusive muchos programadores contratan a diseñadores gráficos y arquitectos para que vean cuál es la combinación de colores lo más lo que mejor se ve, dónde resaltar textos que realmente les pueden ser importantes para un determinado empresario, un determinado gerente, de qué manera visualizar la información, de qué manera hacer los informes, cómo hacer la combinación de colores. Aunque ustedes no crean, eso vende mucho. Y aunque ustedes no crean, en las páginas web, que justamente los estilos y la interfaz son las páginas más visitadas hasta el momento. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos. Bien. Otro tema que tiene que ver con la profesionalización es hacer programas robustos, ¿sí? De repente, si a un usuario le digo que me ingrese un número y me ingresa una letra, el programa, en la jerga nuestra, no se debería colgar nunca, ¿sí? El programa tiene que ser lo suficientemente hábil para responder ante situaciones inesperadas. Una situación inesperada es que un usuario me ingrese un dato no válido. Una situación inesperada es que yo estoy buscando un archivo determinado en lugar del disco, no está, y el programa se cuelgue. O sea, en la jerga nuestra es que el programa aborte y salga de su ejecución, ¿sí? Entonces, yo tengo que prevenir todas estas situaciones inesperadas. Esa prevención de estas situaciones inesperadas se llama generar un programa robusto. Un programa robusto es aquel que se comporta en forma razonable ante circunstancias no anticipadas o requerimientos. Hay dos definiciones que más o menos yo las puse acá para que lo vean, que puede ser la causa en la cual en un programa, digamos, salga de su ejecución normal, y yo tengo que siempre validar los datos. Si me pide una fecha, validar que realmente la fecha sea válida. Si me pide un número, realmente validar que sea un número. Si me pide un quill, validar que sea un quill correcto. Y así sucesivamente con la validación de datos. Si yo tengo que cargar un dato en un determinado lugar de memoria, valido si realmente está esa posición de memoria o esa ubicación o ese path o ese camino a ese archivo. Si no está, debo mandar un mensaje de error al usuario y decir cuál puede ser el error, cómo solucionarlo. El programa siempre tiene que estar disponible, nunca tiene que abordarse o salir de su ejecución razonable en los cuales está ejecutando. Eso me da de impresión al cliente que está ejecutando un programa que
realmente anticipa cualquier error voluntario o involuntario que el usuario está ejecutando. Seguimos un poquito más. Vamos a ver con lo que es optimización de algoritmos, ¿sí? De nuevo, antes de optimizar, primero vamos a comprender, resuelvo y recién optimizo. No sé si se acuerdan de los parciales, siempre yo le dije, bueno, si el programa funciona, yo evalúo que funcione el programa, simplemente eso. Después vemos si lo optimizamos. Bueno, acá básicamente lo mismo. Vamos a tratar de resolver primero el problema, vemos que anda, que funciona, y bueno, digo, capaz que esto lo puedo agregar un módulo y sería un poco más rápido. Acá puedo agregar modularidad, acá puedo trabajar con otro tipo de interfaz. Recién lo voy, acá tengo muchas operaciones matemáticas que las podría reemplazar. Entonces, esta optimización, hay algunos tips que yo les voy a mencionar que hacen que un programa sea más óptimo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que el programa de una, bueno, utilizo siempre vectores, utilizo integer, después me doy cuenta que no es lo más óptimo, y bueno, empiezo a optimizar, usar la estructura de datos, utilizo, bueno, no es vector, sino con variable simple lo puedo reemplazar. Acá con este tipo de datos, en vez de inter, pongo un tipo de datos más chico, y lo voy optimizando. Bueno, por ejemplo, la ordenación. Yo sé que hay diferentes métodos de ordenamiento, hay algoritmos que son mucho más óptimos que otros algoritmos. No sé si vieron los métodos de ordenamiento que vimos el año pasado, que es el método de burbuja, selección directa o inserción. Si yo tengo que ordenar, capaz que el de selección directa es lo más rápido de resolver el problema, pero si yo lo tendría que optimizar, lo más conveniente y lo más rápido es el método de inserción, ¿sí? Después habla de que la aritmética entera es más rápida que la de reales. Los accesos de memoria secundaria son lentos y siempre yo voy a trabajar sobre un acceso de memoria secundario, y en este caso hablamos de un disco duro. Si yo puedo trabajar en memoria, que trabajar en disco. Si yo puedo trabajar en disco es mucho más rápido que trabajar siempre sobre un CD o sobre un pendrive, ¿sí? Siempre son más lentos. Y un lenguaje de bajo nivel siempre es más rápido que un lenguaje de alto nivel. Bueno. Y en operaciones matemáticas, es otro tip, siempre vamos a tratar de realizar más sumas y restas que productos. Por ejemplo, si yo tengo esto que está acá, fíjense que en el primer ejemplo yo tengo acá 1, 2, 3, 4 productos, ¿sí? Y dice que, como tip, que siempre las operaciones de producto de multiplicación son más óptimas, generan más recursos que las sumas y restas. En este caso, yo convertí 4 operaciones de producto en un solo producto donde hay 2 sumas, que básicamente resuelve el mismo caso. Y fíjense en este ejemplo, en el segundo ejemplo, yo tengo acá 3 divisiones, ¿sí? Que básicamente la puedo dividir en una sola división. Más o menos, chicos. Sí, profe. Bien. Perfecto. Vamos a ver cómo está el chat. Por ahí había corazoncitos y todo, pero bueno, vamos a seguir supervisando. Bueno, hasta ahora está todo tranquilo. Bien. Bueno, eso tiene que ver con el punto número 1. Y ahora entramos específicamente con lo que es prueba de programas, que es básicamente lo que entra en parcial. La primera parte entra para el final, pero no para un parcial. Lo que sí entra para el parcial es lo que vamos a ver a continuación, que se llama prueba de programa, ¿sí? Existen muchos tipos de pruebas, o varias clasificaciones, pero la más importante, y la que menciona en todas las biografías como primordiales y como las principales, son las pruebas de caja blanca y la prueba de caja negra. En el caso de la prueba de caja blanca, yo tengo acceso al código, ¿sí? Y en el caso de la caja negra, no tengo acceso al código, ¿sí? Ustedes lo pueden contrastar como testing, seguramente en prueba de caja negra, o en algunos casos como prueba de caja blanca.
lo más que se está utilizando para la especialización de nuestra profesión, que es los testeadores de software, generalmente trabajan mucho sobre lo que son pruebas de caja negra, donde yo no tengo acceso al código. Aunque, fíjense, para lo que trabajan en Linux, cada vez que alguien desarrolla, digamos, un open source, todo el mundo o todos los testeadores del mundo tienen acceso al código. Ahí es un ejemplo notable de una prueba de caja blanca. Yo tengo acceso a todo el código fuente y básicamente voy descubriendo algunos errores y voy informando al programador para que se corrija, ¿sí? Entonces existen dos tipos de pruebas. Aquella en la cual tengo acceso al código, que se llama prueba de caja blanca, y aquella en la cual no tengo el acceso al código, que se llama prueba de caja negra, pero sé cuáles son las entradas, o cuáles deberían ser las entradas, o en base a tales entradas, sé cuáles deberían ser los resultados. Por ejemplo, sé que en base a los días trabajados en un determinado empleado, me debería dar exactamente este sueldo. Sé que en base a esta cantidad de artículos que ingresan en una factura, me debería generar tal factura con tal importe. ¿Está claro? En la caja negra, en base a determinadas entradas, sé exactamente cuál deberían ser las salidas. Y esos son los tipos de pruebas que yo voy a realizar, ¿sí? Una prueba de programas es aquella en la cual yo ejercito el software con tal de encontrar fallos o errores. Siempre voy a tener éxito cuando el software tiene algún fallo y yo los encuentro, ¿sí? Depende del tipo de pruebas, se van a hacer diferentes ejercitaciones para ver y analizar el código. Si estoy en caja blanca, se va a probar determinadas cosas, y si estoy en caja negra, se va a determinar y probar otras cosas, ¿sí? Vamos específicamente al primero, que es la prueba de caja blanca, ¿sí? Se conoce la entrada, se conoce la salida y también se conoce el código. ¿Qué se prueba? En general se prueban tres cosas: la prueba de cubrimiento, la prueba de condiciones y la prueba de bucles. En la prueba de cubrimiento, prueba de que por lo menos siempre, por alguna razón, el código tiene que pasar por cada una de las sentencias. No puede haber nunca una sentencia que no se ejecute nunca. Eso es la prueba de cubrimiento. Se ejecute por lo menos una vez la sentencia. Todas las sentencias que están dentro del código fuente deberían ejecutarse por lo menos una vez, ¿sí? Respecto a condiciones, tengo que evaluar que para cada condición siempre exista un resultado verdadero y uno falso. Y en la prueba de bucles, vamos a evaluar los bucles a fin de que no existan bucles infinitos, que por alguna razón siempre el bucle tenga alguna salida y una evaluación del código, ¿sí? En general, para el parcial, se toma la primera y la última. Las primeras condiciones tienen que ver un poquito más de sentido común, en el sentido de decir, bueno, hay una condición verdadera y una condición falsa, pero no hay tantos ejercicios para hacer esa verificación. En cambio, en el primer caso y en el último sí, y en ese vamos a poner más énfasis para hacer las pruebas. Prueba de cubrimiento y prueba de bucle. En cambio, en la prueba de caja negra se prueba cada una de las opciones del programa, los valores típicos de entrada, los valores límites o extremos, valores de pertenencia y no pertenencia, los valores especiales, ¿sí? Hay diferentes herramientas para probar: manual, uso de programa, valores al azar. Por ejemplo, si yo tuviese que entrar, digamos, a la plataforma donde ustedes han ingresado, no conozco el código fuente de la plataforma, ¿cómo podría probar yo un valor límite para ingresar a la plataforma? A ver, ¿quién me dice de usted? Probar con un correo, con un usuario que no esté registrado. Perfecto, eso sería un valor de no pertenencia. No sería un valor límite o extremo. Pero está bien el ejemplo, Pablo. ¿Y un valor límite? Por ejemplo, si vamos a comprar en el Mercado Libre, me pide el número de tarjeta, ¿qué podría ser un valor límite?
Los 4 dígitos Profe, son sí. 4. Bien, los 4 dígitos, un valor límite podría poner los 4 dígitos de verificación de la tarjeta, yo podría poner todos ceros, ¿sí? Eso sería un valor límite. O poner todo 99. Si yo tuviese que ingresar un número de DNI en algún lugar, pondría un número que no sea un número correcto. Podría poner 0000, podría poner 99999, esos serían valores límites o extremos. ¿Me sigue? Sí, sí. Un valor de pertenencia, por ejemplo, si en un dato me pide un campo fecha, ¿qué pasa si yo al campo fecha lo pongo con números? ¿Sí? Y no le pongo con el formato fecha. Eso sería un valor de no pertenencia. Y si me está pidiendo un importe, yo le pongo el importe en letra, eso sería un valor de no pertenencia. Un valor especial, por ejemplo, en el cálculo, vamos a algo más simple, un valor especial en factorial es el 0, ¿sí? No tiene una fórmula de cálculo correcta, sino es un especial, se calcula directamente es 1, ¿sí? Un valor especial en un número de documento puede ser un valor que empieza del 90, por ejemplo, los extranjeros, un número de documento casi distinto del resto, porque empieza del 90 en adelante. Eso sería un valor especial. ¿Me sigue? Aunque ustedes no crean, los hackers utilizan estas 4 cosas para vulnerar un programa, ¿sí? Empiezan a mandar valores extremos, valores típicos, valores no típicos, y el programa no es robusto, no es capaz de anticiparse a estas situaciones. El programa de alguna manera genera un error y eso al hacker una noción de básicamente que tiene un error en el determinado lugar y puede entrar por un lugar que en forma normal no debería entrar, ¿sí? Estas pruebas del programa, inclusive yo lo vi en cursos de seguridad informática, se utilizan bastante cuando algunos ciberdelincuentes tratan de hackear un sistema. Ahora, en un contrato habitual y formal, ustedes deberían hacer este tipo de pruebas y mostrar las vulnerabilidades justamente del sistema. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. En un final se pregunta básicamente eso. Se le dicen, bueno, ¿ustedes con qué sistema están familiarizados? Bueno, dice, bueno, mi papá trabaja, por ejemplo, en una repuestera o tiene una repuestera. Bien, ¿qué sistema hay en la repuestera? Bueno, hay para el control del stock. Bueno, ¿cómo hace la carga del stock? Y bueno, se carga el número de artículo y la cantidad. Bien, ¿y cuál sería un valor extremo? Y empiezan a pensar, bueno, un valor extremo, por ejemplo, una carga de un stock, sería ponerle un stock negativo, ¿sí? Decir, bueno, que en vez de tener 20, tengo menos 100, ¿sí? Algunas empresas trabajan con stock negativo, pero es un valor extremo, para ver si el programa realmente responde ante esa situación. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora sí necesito la participación de ustedes. Ahora vamos con la prueba de caja blanca. En el ejercicio de prueba de cubrimiento de bucles, vamos a recordar lo que es prueba de cubrimiento. Prueba de cubrimiento es aquella en la cual todas las sentencias, por lo menos algunas veces, tienen que ejecutar. Y en la prueba de bucle es aquella en la cual siempre el bucle tiene que salir por una condición falsa. Mientras la condición es verdadera, el bucle se sigue ejecutando y sale cuando la condición es falsa, a menos que tenga una evaluación al final. En todos los ejercicios que vamos a ver a continuación, inclusive en el plan, no hay nada de código relacionado con algún lenguaje. Son todos hechos con pseudocódigo, por lo cual es general para cualquier tipo de lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? En el siguiente ejemplo, tengo un código asociado donde tiene errores de prueba de cubrimiento y tiene errores de prueba de bucle. Es un ejercicio de parcial. En base a ese ejercicio que está plasmado ahí, ustedes me pueden indicar cuáles serían los errores de prueba de cubrimiento y cuál sería un error de prueba de bucle. Profe, ¿puede ser que nunca entre en el primer sino? Bien, ¿por qué no? Porque K igual a 2 y K mod 2 siempre va a ser 0.
Muy bien, perfecto. Ese es un primero. Primer caso. ¿Qué más? Que Nice. A ver, si no lo pueden plasmar, póngalo. ¿Por qué nunca te sale ese sonido? Uy, ahí le puse el... Fíjense, el si no, acá falta, acá es un error mío, exactamente es como me acaban de decir. Acá el si no nunca ingresa acá, porque siempre K es positivo. K es par. Como K igual a 2, hace K igual a 1. Perdón, el si no sí entra alguna vez. ¿De acuerdo? Donde no ingresa nunca es como K igual a 0, porque nunca K es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Me sigue? ¿O no? Sí, profe. sí, profe. Acá, fíjense, si no, yo hago una prueba de escritorio, que es lo que deberían hacer ustedes en el parcial. K empieza en 2. K es par, por lo cual K se convierte en 3. ¿De acuerdo? ¿Me sigue? Si K igual a 3, viene por acá, N vale 10. Vuelve a entrar. K ya no es par, sino que es impar. K había quedado en 3, ahora le resto 1, que es 2, me queda K igual a 4. Sale de acá, vuelve a entrar, con par, K igual a 5, vuelve a entrar y sale. ¿Me sigue? Bien, o sea que al sí y al sí no, sí entra, porque primero es par y después es impar. ¿De acuerdo? Donde no ingresa nunca es cuando K igual a 0. ¿A dónde más no entra nunca? ¿Cuáles serían las sentencias que no se ejecutan nunca? Una es esta. ¿Cuál otra? ¿Podría ser el hasta K igual a N? Esta es una prueba de bucle. Nunca K va a llegar a N, ¿sí? Entonces no estaríamos en prueba de cubrimiento, estaríamos en prueba de bucles. Está bien la observación, pero no tiene que ver con la prueba de cubrimiento. Esta sentencia, la evaluación, si K igual a N, sí se realiza. ¿Está claro? Sí se realiza, por lo cual no hay un error de prueba de cubrimiento. Pero sí hay un error de prueba de bucle, porque fíjense, si yo hago el seguimiento, K empieza en 2, después se convierte en 3, después se convierte en 6, después se convierte en 7 y después se convierte en 14. Claro, entonces no va a ser K igual a N, porque en algún momento K supera el valor de N, pero nunca llega a valer 5. Al no valer 5, este ciclo es infinito, por lo cual hay que tener una prueba de bucles. Acá tenemos una prueba de bucle, acá tenemos una prueba de cubrimiento. Y a su vez, esta sentencia tampoco se ejecuta nunca, porque K empezó con un valor 2 y siempre se va aumentando. Nunca llega a tener 0, ni 1, ni 2, pero 3. ¿De acuerdo? ¿Me sigue? O sea que esta sentencia nunca pasa por acá, nunca se ejecuta esta, ni nunca se ejecuta esta. Sí se ejecuta la evaluación, pero nunca el contenido de esa evaluación. Entonces, estas sentencias son pruebas de cubrimiento. Y esto que está en amarillo es una prueba de bucle. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, Blanca. No entra con K igual a 1. Con K igual a 1, exactamente lo que habíamos dicho.
Bien, veamos esto que está acá. Ejercicio parcial. Lo vamos a hacer más entretenido. 5 puntos para el parcial. 5 puntos para el parcial al que me responda prueba de cubrimiento. Una por lo menos. Hay varias de acá. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí lo escuchamos. Bien, ahí ya puse el primero. Acá Enzo dice que no puede ver. ¿Cómo? Enzo dice que no puede ver en el chat. No pueden ver en el chat. A ver. ¿No puede ver a Enzo? Hola, profe. Es por un programa de conexión mío. No, Ah, perfecto. ya vuelvo a entrar. Sí, probá de salir y entrar de vuelta. No hay problema. Gracias. Dale. Bien, fíjense, yo le marqué la primera. C igual a C más 1. K empieza en 1. ¿De acuerdo? I empieza en 1. J empieza en N. Si K mod 2 igual a 0, C igual a C más 1. ¿Por qué acá me dan la prueba de corrimiento? Porque Puede ser porque no es par. perfecto, porque no es par, sí. Y fíjense en que siempre le sumo 2, se va sumando acá. Señor. Puede ser que nunca, abajo que dice si C igual a N menos 1, que nunca entra ahí porque como siempre va por el signo, siempre le resta C. Entonces nunca va a ser N menos 1. Acá. ¿Por qué sería? Siempre le va a restar a C, digamos, porque siempre entra en ese ciclo. Entonces Sí. cuando salga de todo y vaya abajo que dice si C igual a N menos 1, yo creo que Sí. nunca va a entrar ahí. Porque siempre lo va a restar, por lo cual nunca va a llegar a n-1. Perfecto. A ver. Claro. Fíjense. Error. Bien, perfecto. C igual a 1. Apellido. Villanueva. ¿Cómo? Ignacio. Villalba. Villanueva Ignacio. Villalba. Villalba Ignacio. Villanueva. Villanueva Ignacio. Sí. Villanueva Ignacio. Bien. 5 puntos de parcial. Hay varios ejercicios, Gracias, chicos, profe. así que no. Nada. Bien. ¿Qué más? Fíjense que acá, ¿qué otro? Mientras I sea menor que N, ¿qué puede ser ahí? O sea, ahí siempre es negativo. O sea, pues llega un punto en que se hace más y más negativo.